Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Realidad en Contexto, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, aquí estamos. Placer tenerlo por aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que en el ámbito del derecho reviste significativa importancia, como es el asunto de las particiones. Sí, muy bien. Las particiones de bienes. Sí, sí. Un tema trascendental en el área del derecho y que genera tantos conflictos y tantas litis. ¿Eh? Yo creo que esto es un tema de trascendencia porque hay muchas personas, mi pareja y ex pareja, algunos de ellos con buena fe, otros no con tanta buena fe, que se separan, se casan, se separan, se divorcian y la finalidad, después de todo lo que acontezca, tendiente a disolver ese matrimonio, pues tiene que ver con la partición. Entonces, Julio, la partición es interesante porque hay regímenes que tienen que ver con la misma, que influyen en ese patrimonio a partir. Hay otras relaciones, si bien no son matrimonios, no menos tan efectivas como si fueran un matrimonio. Para que usted se dé cuenta cómo es la vida, los seres humanos se unen por amor. Sí. Y en esa unión, en principio, no se piensa en bienes materiales, se piensa solo en el amor que se tienen ambos. En el transcurso de esa unión matrimonial o consensual, como decía usted, esa unión de hecho, se consiguen bienes, se adquieren bienes. Y entonces, ya no es solo el amor, surgen otros intereses que posiblemente son más fuertes que el amor que une a la pareja. Porque mire que lo que pasa Sí. es que por amor, como dijera la canción del maestro Solano, dominicano Rafael Solano, sí. Por amor, hay quien haya querido regalar Se una volvió un estrella. himno esa canción a propósito del tema de derecho. Por amor, una Sí. vez fue al Calvario con Sí. una cruz a cuesta. Aquel que también por amor entregó el alma entera. Sí. Es un tema precioso. Quizás, Un himno. Quizás el más bello de los tiempos. Se internacionalizó. Es un tema grabado en distintos idiomas. Es artista. No, y aunque haya habido polémica con la autoría, todos estamos claros que es autoría y composición de nuestro maestro Rafael Solano. Sí. Pero esto de que dicho sea de paso, puesto que pidiendo las excusas necesarias, el tema de la partición, cuando dos personas se unen, como usted decía, Sí. tiene que ver con el amor. El amor nos une. Y aunque uno no quisiera hablar del tema, ese tema trascendental por amor, necesariamente tuvo que ser así. Porque es muy interesante, muy bonito cuando dos gentes se unen por amor y que luego hay que dejarse o que separarse y que en ocasiones hay familia y que a veces hay mala fe, que a veces el hombre quiere vender los bienes a la mujer desamparada, abandonada, Que en a su principio suerte. no se piensa en esos conflictos finales que vendrían en el transcurso de la unión de pareja. Bien, pero mire lo que sucede, que después que ya la pareja se divorcia, judicialmente se separa, vamos a decir, entonces viene lo que le llaman la partición de bienes, porque normalmente siempre hay bienes que se consiguieron durante el matrimonio y en ocasiones hay bienes, muebles sobre todo, que se consiguieron antes del matrimonio. Sí. Entonces, las disposiciones del artículo 1401 del Código Civil nos dice a nosotros que entran en la comunidad legal de bienes los bienes existentes a la hora del matrimonio, sobre todo si son bienes muebles. Porque hay que entender que los bienes inmuebles que estaban con anterioridad a la celebración del matrimonio entran
en la partición. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que si esos inmuebles generan gananciales, entonces los gananciales, aunque provengan de bienes con anterioridad, si entran en lo que tiene que ver con la partición, entonces hay que conceptualizar entonces, Julio, qué es la partición. Y no hay que hacer un acto de separación de bienes previo al matrimonio para apartar esos bienes que fueron adquiridos antes de la unión matrimonial. No, porque hay una situación y ahí ya estamos entrando en los regímenes matrimoniales. Exactamente. Porque la separación de bienes es un régimen matrimonial. Correcto. Pero que cuando no se adopta el régimen de separación de bienes, pues el que entra de pleno derecho es el régimen de la comunidad legal, puesto que si usted no elige, y así lo establece el Código Civil, Exacto. en sus artículos 1395 y siguientes, 1394, para ser más exacto, que cuando no se adopta un régimen de legalidad, entonces el de la comunidad lo abraza. Lo recoge todo. Lo recoge todo. Ahora resulta que previo, y como usted lo planteaba, a celebrar el matrimonio, Correcto. se hace algún acto auténtico, Sí. tan auténtico como el acto que se va a hacer el matrimonio, y hay bienes inmuebles que deben establecerse que por una situación de cláusulas presentes y futuras van a estar separados. Entonces eso hay que entenderlo, que eso no entrará. Que no es un acto cualquiera, lleva varios registros, es un acto auténtico, muchos registros. Con todas las formalidades, Sí. formalidades que va a ser tan auténtico como el mismo acto que se va a hacer. Incluso debe cumplir con todas las formalidades de notificación. Sí. Entonces eso ya va a tener que ver con una especie de régimen de una reducida separación ganancial, porque hay bienes que pueden entrar, hay otros que no, y hay unos que tienen que ver con bienes anteriores y hay otros que no. Pero en sentido general, si se adopta el régimen de la comunidad legal, pues es evidente que todo lo que se consiga entrará, excepto aquello que establece el 1404 del Código Civil, que son bienes que entran por herencia, Exacto. es decir, por sucesión, donación o testamento. Eso queda fuera. No están incluidos en la partición. Eso queda fuera. Sí, pero exacto. sí los entran. Y aquí esto se vuelve un tema interesante porque mucha gente entiende que si se dejan de su pareja, tienen derecho a todo lo que esa persona tenga. No. Y eso no es así. Pero bueno, estamos hablando del tema de la partición. Hay que entender la partición como ese régimen, ese mecanismo, ¿no? Sí. Que se intenta, que puede ser tanto por los tribunales civiles en materia de familia como en comisión inmobiliaria, para lo que tiene que ver con la entrega de la cuota parte o alicuota que le corresponde a ese cónyuge que tiene que ver con alguna unión disolver, o no necesariamente disolverse una unión legal. Correcto, y dependiendo del estado jurídico del inmueble. No, y que también puede ser hasta por la unión consensual o de concubinato. También. Porque el 55.5 de la Constitución ha validado las uniones consensuales o de hecho, o llámese uniones o concubinato, para decir que si cumplen con algunos requisitos, pues entonces tendrán una validez como si fuese un matrimonio. Correcto. Aunque hay allí no es comunidad legal de bienes. No, pero así de bienes comunes. Que lo cambia es más bien el adjetivo o el adverbio de que si es comunidad, pero si es comunidad, es común. Si no le llamo comunidad legal y le llamo bienes comunes, pues son sinónimos los términos. Son sinónimos, solamente que hay uno que es legal y hay otro que es de hecho, pero si reúnen las condiciones, pues se podrá. Ayer me decía una abogada, lo que pasa, antes del tema de que usted haga la puntualización, las uniones de hecho hay que probarlas. No es simplemente una unión de hecho, ahora, excepto que tengan hijos, porque si hay hijos ya esa es una prueba fuerte. No necesariamente, Julio, porque una fémina puede salir embarazada de un hombre un solo día. Exactamente. Y no verlo dentro de hijos no necesariamente. Y no ver ese señor dentro de 10 años. Sí. Y el muchacho, cuando venga a ver a su padre, pues puede tener 9 o 10. Correcto. Es probable, pero sí hay condiciones que deben darse. Y eso que una abogada ayer que me dijo que qué va a pasar,
porque había una señora, Julio, y esto es interesante, que se mantuvo 20 años con un señor. Pero entonces ellos se casaron en negocio con parejas distintas. Ah, La de la partición, el juez le declaró inadmisible. en los derechos. No hay vínculo que lo une. Porque el acta de matrimonio no habla de ese señor, es de otro. Y la del otro dice que está casada con otro. Claro que fue por negocio, pero entonces habría que probar eso. Y las leyes dominicanas no establecen la bigamia. No, y que los hijos de ellos no son de las dos parejas, sino de ellos. De acuerdo. Pero el problema está que hay que probar. Todo el que demanda en justicia debe probar. Por ejemplo, hay una sentencia interesante que esa persona duraron más de 10 años y sí se pudo probar que el matrimonio que uno de ellos mantuvo con un tercero era por negocio. Sí. Y se demostró el fraude y el tribunal acogió la demanda. Bajo el entendido de que se pudo que había una especie de notoriedad pública de esa pareja que bajo techo, con una condición modelo matrimonial o more usuario, como le llaman, con esa condición también de singularidad entre un hombre y una mujer, y con esa particularidad de que ese matrimonio, que pudiera ser un requisito indispensable, fue fraudulento porque era por negocio y se pudo probar, pues afortunadamente tuvo ganancia de causa. Y nunca vivieron juntos bajo un mismo techo. En ese caso ellos vivieron juntos. ¿Llegaron a vivir juntos? Sí, Okay. sí. Lo que pasa es que nada más era un solo elemento que faltaba y entendieron válido porque se pudo probar. En el caso que me planteaba la abogada ayer, se dificultó porque es que son los dos que están casados con personas diferentes. Sí, y ahí es diferente. Entonces, óigame, usted poder probar y el señor con muchísimos bienes. Sí. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.